Lo principal es que se nos niega el derecho a ser. Bueno, el tema de la discriminación atraviesa toda la vida, ¿no? El impulso sexual, lo decía Wilhelm Reich, es eminentemente revolucionario. Pero si unimos determinados o diferentes factores o expresiones de discriminación, como puede ser homofobia, pobreza, clase social o económica, el problema se agrava. ¿Tú has buscado trabajo? ¿Qué ha pasado? Sí, he buscado mucho trabajo y pues no me lo puedo dar por discriminación de uno, lo que es uno transgénero o gay, que luego lo ven a uno de arriba abajo y ya no te dan trabajo. Nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara, esta zona conquistada por la comunidad de la diversidad sexual. Es temprano, son apenas las 7 de la tarde, muy temprano para que los bares y los antros abran sus puertas. Pero aquí, desde este lugar, vale la pena preguntarnos cuáles son los procesos culturales que determinan la discriminación en contra de este importante grupo social en nuestro país. Los colores de la diversidad sexual. El rojo representa la vida. El anaranjado representa la salud. El amarillo al sol. El verde a la naturaleza. El azul al arte y el lila al espíritu. Lo principal es que se nos niega el derecho a ser como somos, el derecho a ser y a estar y a manifestarnos como somos en función de nuestra identidad de género. Nosotras nacimos con un sexo biológico distinto a lo que es nuestro sexo psicológico, nuestra identidad de género. Según la época histórica, el sistema social, el estilo de vida, ha cambiado la percepción y la política sobre esos comportamientos, pero en general la diversidad siempre ha existido. Bueno, el tema de la discriminación atraviesa toda la vida, ¿no? Entonces tiene que ver justo con cómo a partir de la orientación o la preferencia sexual distinta a la heterosexual, empiezas a tener menoscabo en tus derechos, por ejemplo, laborales, educativos. Hay familias que dejan de amarte, de reconocerte, que te expulsan de su núcleo familiar. Surgen migraciones forzadas, hay violaciones sexuales como métodos terapéuticos. Hace algunos años, en 1993, Anne Fausto Starling publicó en la prestigiada revista The Science un artículo que hoy sigue vigente: Los 5 sexos, porque el masculino y el femenino no son suficientes. Porque también sabemos hoy en día que muchos varones homosexuales, mujeres lesbianas, personas transexuales, lo que ustedes quieran como diversidad, son antes que nada seres humanos. La comunidad LGBTI está formada por quienes no reconocen su identidad humana y sexual en patrones y roles establecidos, el hombre y la mujer, la heteronormatividad. Más allá de los estereotipos, se encuentra la libertad de ser, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales. Todas esas formas de sujeción, de control, de opresión, lo que tiene como consecuencia es el tratar a las personas de manera indigna, el vulnerar sus derechos. No vamos a ocultarnos, pero claro, nuestra identidad, que es esta concepción íntima, esta percepción íntima, subjetiva de quién somos, necesitamos vivirla en el mundo. El negar al otro las posibilidades de ser distinto, el estigma de lo diferente, determina graves formas de discriminación. La más grave de las expresiones discriminatorias, la más extrema, es la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la agresión al otro. Son verdaderos ajusticiamientos que buscan desaparecernos porque el agresor teme ver en sí mismo lo que combate en nosotros. ¿Cuál es la razón de que la diversidad sexual altere a quienes podemos considerar las buenas conciencias? Vivimos bajo esta ideología judeocristiana donde aparentemente cualquier forma de sexualidad que no vaya dirigida a la reproducción directamente es considerada como inadecuada, como inaceptable.
El impulso sexual, lo decía Wilhelm Reich, es eminentemente revolucionario. Como pocos de los muchos que son discriminados en el México del siglo XXI, la comunidad de la diversidad sexual ha reivindicado sus derechos. Hay una varita mágica que nuestras autoridades no han querido ver, y es la educación de la sexualidad. Los colores de la diversidad sexual son el rojo de la vida, el anaranjado de la salud, el amarillo del sol, el verde de la naturaleza, el azul del arte y el lila del espíritu. Una alegre bandera creada en 1978 por Gilbert Baker en San Francisco, donde por primera vez ondeó en todo lo alto. La geografía de la diversidad sexual se extiende por el país. En la ciudad de Oaxaca y la de Guadalajara se presentan distintos aspectos de una constante discriminación. En Oaxaca, el machismo aflora con frecuencia. En nuestro territorio específicamente no contamos con una ley estatal en contra de la discriminación por homofobia, ¿no? O una ley general en contra de la discriminación. Pero si unimos determinados o diferentes factores o expresiones de discriminación, como puede ser homofobia, pobreza, clase social o económica, el problema se agrava y también tiene que ver con la cuestión de raza o de etnia, ¿sí? Cuando se le pregunta a Sol qué episodios discriminatorios ha sufrido, esta es su respuesta. De entrada, el primero que hubo fue conmigo misma, ¿no? Así como el rechazo total que hubo, así como de no, está prohibido, está mal, es un pecado, ¿no? También esta cuestión de la religión es como sumamente influyente en mi caso. Mi familia lo tomó de una forma pésima. En Oaxaca, muchos rompen con cartabones y clichés. Han sido capaces de construir su propia identidad. Entonces yo creo que un paso importante es demostrarte tal y como eres hacia el mundo, hacia tu ser interior, a realmente lo que tú realmente eres, ¿no? Cuando yo tenía aproximadamente como 6 años, pues me daba cuenta que que estaba en un cuerpo equivocado, que era un niño, pero que yo me sentía una niña. Entonces, pues ahorita que llevo las terapias con el sexólogo, con una endocrinóloga que me atienden en el DF, pues ya me siento mucho mejor, como que ya se completó todo lo que andaba buscando. Si en Oaxaca se enfrentan a prejuicios provenientes de atavismos culturales, en la ciudad de Guadalajara el conservadurismo es de otra índole. ¿Qué tan grave sigue siendo la discriminación aquí en Guadalajara de quienes pertenecen a estos grupos diversos de lo que puede considerarse la heterodoxia sexual? Bueno, en este 2011 la discriminación, las fobias hacia la diversidad están presentes todos los días, en todos nuestros ámbitos, desde la escuela, desde los trabajos, desde la familia, porque siempre el primer frente con el que nos topamos, que donde hay cuestiones de discriminación y violencia generado, es en la familia, pues. El movimiento por los derechos de las personas que integran la diversidad sexual en Guadalajara se inició a finales de la década de los años 70 y principios de la de los años 80. Empieza también a haber una incursión de estos pequeños grupos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación se empiezan a interesar también por entrevistar a estas personas que empiezan a manifestarse públicamente. Surgen unos primeros líderes, digamos, del movimiento en la ciudad, pero había surgido también el movimiento a favor de las personas que viven con VIH y bueno, cambia un poquito de acuerdo como a la situación que se está viviendo. Y la sociedad tapatía empezó a asimilar de alguna forma esta realidad. En esta ciudad, la diversidad sexual ha encontrado espacios
existen muchas organizaciones y todo un movimiento cultural. Es paradójico porque al mismo tiempo que hay todavía mucha discriminación, mucha homofobia, también hay ya la manifestación, ya lo que son la marcha gay. Alondra, transgénero, perdió a su hija. Insiste en que ha sido discriminada. Tengo una hija que me dejaron de 2 días de nacida y a los 8 años me la arrebatan de mis brazos, como robada. A los 8 años se la arrebataron. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pues el DINE me engañó vilmente, me dijeron que me iban a quitar 2 días, pues ya hasta ahorita va a cumplir 14 años mi hija y no me han dejado ni verla, ni ir a visitarla, ni hablarle por teléfono. ¿Tú has buscado trabajo? ¿Qué ha pasado? Sí, he buscado mucho trabajo y pues no me lo puedo dar por discriminación de uno, lo que es uno transgénero o gay, que luego lo ven a uno de arriba abajo y ya no te dan trabajo. En Oaxaca y Guadalajara, la discriminación en contra de quien pertenece a la comunidad LGBTI persiste. Pero también en estas ciudades, muchos han asumido una identidad humana y sexual distinta a lo que se puede considerar convencional. Y una identidad sexual y humana distinta a la controvertida normalidad. Estamos en Casa Amsterdam Crepería y es de veras un placer para mí conocer a Gerardo Andrés Herrera, es nuestro invitado. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Gerardo, ¿por qué incomoda tanto la disidencia sexual? ¿Por qué incomoda tanto en nuestra sociedad? Bueno, vaya, pues que incomoda porque no terminamos por legitimar la norma sexual. Y es que la norma sexual en esta sociedad que construye solamente a partir de lo heterosexual impide que entre cualquier otro tipo de sexualidad. Entonces, la sociedad en su conjunto ve como diferente aquel que no logra casarse primero, aquel que no logra establecer una unión entre un hombre y una mujer, y aquel que no tiene como un fin último la procreación o la reproducción de la sociedad, de la especie. Pero al final de cuentas esta diversidad sexual es también una diversidad cultural. Y yo te quiero preguntar, Gerardo, sobre este derecho a la sexualidad. ¿Tenemos derecho? Es decir, ¿hay un derecho garantizado para expresar nuestra sexualidad de manera diversa? Fíjate que este siglo, particularmente este siglo, hubo modificaciones a nuestro marco normativo y la Constitución Federal, también la estatal, permitieron establecer el principio de la no discriminación. Y no discriminar es justamente no discriminar a cualquier grupo vulnerable, incluso a aquellos que tengan una preferencia sexual. ¿En qué campos se expresa de manera lamentable esta discriminación? Bueno, mira, nos discriminan y discriminamos, porque este es un ejercicio que lo vemos como natural. El día que nos sentemos a revisar qué es lo natural o qué no es lo natural, tal vez podamos entender que no debemos discriminar. A la disidencia sexual hay una serie de violaciones a sus derechos humanos, el de la salud, el de la educación, el del trabajo. No existen suficientes políticas públicas y marcos normativos para poder garantizar sus derechos. Hoy tenemos esta cuestión también violatoria a la seguridad y una serie de cuestiones que están dañando, que lesionan y que hieren a todo el tejido social. ¿Cuáles son los mitos más comunes en relación a estos grupos de la disidencia sexual que se manejan abiertamente y que incluso son, hay que decirlo y hay que señalarlo, efecto de muy malos chistes, ¿no? Sí, yo creo que ahí los medios de comunicación en mucho han contribuido a difundir estos estereotipos que también dañan y lesionan. Pero yo creo que en términos de los mitos yo te podría expresar, sobre todo aquí en Michoacán, se piensa que hay una relación contundente entre enfermedades infectocontagiosas como el VIH y la homosexualidad. Y eso cuando tú revisas estadísticas, revisas datos, te das cuenta que no es así. Que es simplemente la falta de información y la ignorancia de muchas personas es lo que les hace generar esta situación. ¿Cómo cambiar estos procesos culturales que determinan la discriminación? ¿Cómo podemos abatir esta realidad? Yo creo que son dos cosas. Primero, crear y desarrollar la conciencia social, pero no solamente de la sociedad en su conjunto, también de los políticos, la voluntad política. Porque eso nos va a permitir hacer un clic. En el momento en que hagamos un clic, como sociedad civil organizada y acompañada de nuestras autoridades, nos permitirá construir una sociedad que no excluye, que incluye, que es plural, que es igualitaria, que es humana,
que permiten no violar los derechos humanos, que hay equidad de género, que es multicultural, porque también respeta a los indígenas. Yo creo que esta parte nos va a permitir correr por una vía cuando en la educación tengamos un proyecto educativo que nos permita no discriminar, que nos ayude a comprender la cultura de la igualdad, a la cultura de la prevención, pero sobre todo un proyecto educativo, científico, sexual integral que permita una concepción ver una concepción dentro de los contenidos educativos en los libros de textos que le ayude a los niños y a las niñas a entender que no es solamente una cuestión reproductiva la cuestión de la sexualidad, que también está la cuestión afectiva, la cuestión de la sexualidad que te permite recrearte como hombre, como mujer. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. A ustedes por estar aquí en Morelia, su casa. Y bueno, ustedes no están para saberlo, pero yo sí estoy para contarlo. Resulta que nuestro productor, Emilio Castillo, es un excelente documentalista y hemos seleccionado para lo que sigue en nuestro programa un documental que realizó hace algún tiempo, unos cuantos meses, sobre la realidad de los transgéneros. Seguimos adelante aquí en Nosotros los Otros. En esos años, en los 60, en los 70, a los pobres zurdos les amarraban la mano y les daban unas patizas y coscorrones para que eso era como una maldición ser zurdo. Yo tenía un primo pobre, cómo sufría porque mi tío le pegaba cada rato y le amarraba la mano y le daba coscorrones y tenía que comer con la mano derecha y escribir con la derecha y lo torturaban, pobre, a los zurdos. Ahora imagínate, no se hablaba de condones. Yo en mi vida, antes de los 20 años, nomás escuché una vez que dijeron condón. Apenas empezaban pues obviamente no había sexólogos, había psicólogos, psiquiatras, pero de la sexología no sabían nada. Y en ese tiempo, como nada más había mujeres, hombres y homosexuales. Bueno, no había ni lenguaje siquiera para separar o darle nombre a cada persona, dependiendo de la conducta que tuviera, no había nombre. Si era medio afeminado, pues eres un maricón, un puto, pero hasta ahí. No se le denominaba que gay, que homosexual, que lesbiana. No había lenguaje. No se había inventado todavía el lenguaje para darle nombre a cada cosa. Yo recuerdo muy bien que el primer indicio de miedo que tuve fue cuando le pregunté a un amiguito qué era un joto. Y me dijo que joto era un hombre que se dormía con hombres. Y que un marica era un hombre que se vestía de mujer. Y lo dijo en un tono tan agresivo que yo sentí miedo. Y yo no sabía si estaba bien o estaba mal, pero lo intuí. Y ahí fue la primera vez que yo sentí temor por ser lo que yo era. Dentro de mi proceso, yo nací biológicamente mujer y soy un transexual masculino, heterosexual porque me gustan las mujeres, siempre me han gustado. Para mí la vida era vivir hasta los 30 y después ya nada más era seguir el Parlamento. Ese era el modelo que me daba estabilidad y seguridad frente a la idea de vivir sola, abandonada, fracasada por los matrimonios, con el dolor de la separación para mis hijos. La mayoría de las personas, aunque no lo hablamos, se dan cuenta desde muy chicos y muy chicas cuál es su identidad de género, de ser hombre o ser mujer. Lo que también aprenden rápidamente es que la sociedad les empuja a conformar y les dice solo hay de una sopa, ¿no? Si tienes, según lo que tienes entre las piernas o las características evidentes, eso eres, eso deberías ser
hombre y comportarte de esa forma. Entonces nada más nos dan un carril, ¿no? Igual, y ya sea que tiene pene, ya está el carril definido socialmente, y si tiene vulva o vagina, tiene otro carril. Tenía muchos amigos, obviamente, y empecé a meter en mis fotografías, empecé a meter travestis, ¿no? Pero no encontraba al travesti tan lindo como para que pudiera ser modelo de mis imágenes, ¿no? Y estaba convencido que podía construir algo agradable. Entonces comencé a darle vida a Viviana. Ahora como Viviana, como Ulises, soy feliz, sí, soy feliz. Nos ponemos a pensar, yo creo que la población trans lo que necesita es leer. Lo que necesita es dejar de echar la culpa a los demás por sus propios closets y asumir esta responsabilidad que se tiene querer vivir, ¿no? O sea, se me hace muy cobarde que una diva de internet le eche la culpa a una trabajadora sexual de no salir del closet para que no la llamen puta, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que la discriminación más clara la he visto dentro de la comunidad trans, porque creo que dentro de la comunidad trans yo soy el raro, porque no soy triste, porque no me quejo de todo. Entonces ahí es donde yo veo la discriminación de parte de mis mismos compañeros, inclusive yo discriminarlos a ellos, porque yo no me junto con gente trans, porque cuando voy es puras penas, es puras malas ondas, me trataron así, me trataron asado. Pero si ellos en el momento en que se me sale una letra con el género masculino y recibo una agresión, caray, yo lo lamento mucho, pero si yo estoy bien en un aspecto muy masculino, a veces tiendo a cometer el error. Pero ellos me discriminan porque todavía me agreden en decirles, oye, ¿por qué te atreves a decirme de esta forma o de la otra forma? En verdad, lo lamento mucho, pero es una parte que tenemos que aceptar dentro de la transexualidad, que de vez en cuando se nos salga alguna letra. Pero la discriminación me la han dado ellos mismos. No me estoy quejando, pero sí quiero que quede claro que he sentido más discriminación de la gente transexual que la gente heterosexual. Claro que lo sufrimos las personas transexuales o transgénero por el estigma, porque desgraciadamente en nuestra sociedad, sobre todo en una sociedad latina como nosotros, no estamos preparados para dar una apertura hacia personas como nosotros. Entonces yo creo que nosotros y nosotras siempre es nuestro principal sufrimiento ese estigma que nos va a señalar y que no nos va a dejar estudiar, no nos va a dejar trabajar, no nos va a dejar ser felices con una pareja. Eso es lo que tenemos miedo, siempre al rechazo. No siento una agresión, vamos, no me siento invadida por el cuerpo de hombre con el que nací. De hecho, yo quisiera ser la mamá de mis hijos. Tengo 2 hijos. Pero sé que lo más hermoso que me ha dado la vida lo pude tener a ser papá. Y sé que siempre voy a ser el papá de mis hijos. Y eso es lo más importante en mi vida. Un papá muy particular. Ellos tienen a su mamá. Yo soy su papá. Aquí en Nosotros los Otros rendimos un modesto homenaje a Arturo Díaz Betancourt. Queremos recordar la lucidez y la eficacia de su trabajo político. Una de las mejores rolas de John Lennon, Imagina, dice algo así como: sé que soy un soñador, pero no soy el único. Y los sueños del activismo político, del trabajo a favor de los derechos humanos de Arturo Díaz Betancourt, se volvieron tan palpables realidades como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Clínica de Especialidades Condesa en la Ciudad de México, dedicada principalmente a la atención de personas que viven con VIH. Hay mucho construido y realizado en una vida cifrada en el amor al prójimo, como el que los recursos para la prevención del VIH-Sida
fluyan y las políticas de prevención atiendan sobre todo a las poblaciones más marginadas y afectadas. También como el salvar quién sabe cuántas vidas, cuando a todo aquel diagnosticado con SIDA en México se le otorga el tratamiento antirretroviral. Integrante y formador de diversas organizaciones de la sociedad civil, Cálamo, espacios y alternativas comunitarios para homosexuales, Mexicanos contra el SIDA, Letra S. Por años, Arturo Díaz Betancourt fue integrante del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA y encabezó la formación de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia. Los sueños, el trabajo político de Arturo Díaz Betancourt se encuentran en el corazón de la lucha contra el SIDA, también en la movilización y la reflexión crítica sobre los cambios culturales necesarios para el reconocimiento de la diversidad sexual en México. Hoy, esos sueños, traducidos cotidianamente a un incansable activismo político mantenido a lo largo de 25 años, cobran una imprescindible realidad. Nos ha costado trabajo, ha sido una labor pues de más de 10 años mantener aquí el lugar. Es un lugar abierto para todo tipo de personas. Cada vez la comunidad acepta más estos lugares y los mismos clientes están contentos de venir aquí. De venir aquí porque es un gran lugar, de verdad, la Prisciliana, aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara. Estamos conversando con nuestro amigo Jorge Contreras. Y bueno, ha llegado el momento de concluir este programa. Varios de nuestros entrevistados nos han dicho que existe una varita mágica para terminar con los graves problemas de discriminación que sufre este importante grupo social de la diversidad sexual. Esa varita mágica no es otra cosa que la información y la educación. Nos encontramos la próxima semana aquí en Nosotros los Otros. Pues así es, Jorge, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Muchas gracias y estamos contentos de estar aquí. Porque toda la sociedad es heterosexista. Todo lo que se vende, todo lo que se produce es para heterosexuales. Y nosotros jamás estamos incluidos. El heterosexismo está presente y los otros somos inferiores. Los homosexuales somos inferiores por ser diferentes. La homosexualidad ni se pega ni se quita. El perredismo, el priismo, el panismo sí se pega y se quita y son peor que una enfermedad, ¿verdad? Vean cómo nos tiene al país, ¿no? Es uno de los orígenes, una de las raíces fundamentales de la violencia sexual y de la homofobia y la discriminación.